Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar acerca del ácido úrico, de tener una buena alimentación, saber qué es, su estructura y también cómo se sintetiza en el cuerpo y qué enfermedades ocasiona los niveles anormales de ácido úrico. Bueno, primero vamos a hablar acerca de la definición. Entonces, como sabemos, el ácido úrico lo podemos definir como un compuesto, como un material de desecho que se genera en el cuerpo cuando se descomponen unas sustancias llamadas purinas. Entonces, por concepto de biología, ya nosotros sabemos que las purinas y las pirimidinas van a ser las que nos forman la estructura del ADN. Pero nos vamos a centrar más en estas bases nitrogenadas de acá porque las purinas, o sea, las adenina y la guanina, van a ser las que al descomponerse pues me van a generar como último material de esa descomposición que se va a eliminar por la orina en el cuerpo, o sea, el ácido úrico. Entonces, eso es importante. Existen muchos alimentos que contienen niveles de purina muy altos. Entonces, lo que yo les comentaba al principio del video, que eran los niveles de ácido úrico. Entonces, cuando nosotros tenemos una alimentación que está basada únicamente en base de purinas, entonces va a ocasionar que el cuerpo tenga un alto nivel de ácido úrico y eso nos va a traer problemas como una enfermedad que se conoce como la gota o también se lo conoce como hiperuricemia, que es cuando el nivel de ácido úrico se encuentra muy alto en el cuerpo. Bueno, lo que yo les comentaba, hay alimentos que tienen un alto contenido de purina. Entonces, como por ejemplo el hígado, las carnes, todos los derivados cárnicos, las vísceras, también el alcohol y la fructosa. Entonces, es importante alimentarnos bien, alimentarnos de manera correcta. ¿Para qué? Para que el ácido úrico no suba en el cuerpo. Y la parte del alcohol. En realidad el alcohol ocasiona un daño bien grande en nuestro organismo. Entonces, no es recomendable tener una vida un poco desordenada basada en el alcohol. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver qué consecuencias ocasiona tener el ácido úrico. Y el alcohol es uno de los principales causantes de que el ácido úrico suba en el cuerpo. De hecho, las personas que son ya alcohólicas presentan un daño grande en su hígado y también vamos a mirar que en los riñones. Bueno, ¿qué estructura o cómo podemos definir al ácido úrico? A nivel químico, como lo podemos ver aquí, podemos decir que es un compuesto orgánico que está formado por carbono, por hidrógeno, por oxígeno y por nitrógeno en diferentes proporciones. Listo, que este ácido úrico se produce ¿en dónde? En el hígado, en los músculos, en los intestinos, en los riñones, bueno, en el endotelio vascular, cuando se descomponen las sustancias llamadas purinas. Entonces, y se produce como un material de desecho. Entonces, aquí miramos las propiedades, ya miramos de qué están compuestos, la masa molecular, el punto de fusión. Esa parte de la solubilidad es importante, porque el ácido úrico se presenta en nuestro cuerpo de dos formas. Entonces, vamos a mirar en qué influye esta solubilidad como causante de patologías. Eso también es básico para comprender el tema de ácido úrico. Bueno, ¿qué funciones cumple? Bueno, aparte de ser un material de desecho, bueno, o sea, que nosotros lo miremos como algo que no es bueno, digámoslo así, como más que tiene perjuicios que beneficios, existe una función en el ácido úrico que es bien importante, que es que cuando se encuentra en una cantidad normal en el cuerpo, nos ayuda a combatir los electrones libres, es decir, que va a tener propiedades antioxidantes. Además de todo, o sea, nosotros no podemos exigirle a nuestro cuerpo que no produzca ácido úrico, pues porque o sea, no sería tampoco bueno, porque igual al ser un material de desecho significa que nuestro cuerpo está funcionando de una manera correcta. Lo incorrecto es que nosotros, o sea, haya un problema, ya sea, digamos, una patología a nivel del complejo enzimático, cuando se sintetiza el ácido úrico, o que haya un problema a nivel de nuestra alimentación, de nuestro cuidado. Entonces, necesariamente nosotros vamos a producir ácido úrico. Pero ahora vamos a mirar en qué cantidades van a ser normales. Bueno, ¿cómo se sintetiza el ácido úrico en el cuerpo? Entonces,
Como ya les dije anteriormente, el ácido úrico se produce como un material de desecho degenerada a través de la síntesis de la adenina y de la guanina. Por ahí nosotros vamos a empezar definiendo qué es la síntesis del ácido úrico, cómo se realiza. La adenina y la guanina van a presentar, como se dan cuenta, dos caminos bien diferentes, pero se unen en esta parte de aquí, de la santina para generar ácido úrico y que pasa a la sangre, bueno, a los riñones, bueno, y todo el cuento. Entonces vamos a ir mirando cada una de las vías para que ustedes comprendan de una forma más organizada. Bueno, la adenina, el metabolismo de esta adenina generalmente va a comenzar ¿en dónde? En el adenosín monofosfato. ¿Listo? Ese adenosín monofosfato, por la acción de una enzima que de una desaminasa, se va a generar inosín monofosfato. Y esta, por la acción de una piroxidasa, me va a generar hiposantina. Y esa hiposantina, aquí está una enzima bien importante en la parte de la síntesis del ácido úrico, que es la enzima santinoxidasa. Esta enzima, primero me va a generar, de la hiposantina, va a pasar a llamarse santina, se va a generar este metabolito, se va a generar santina. Y luego se va a formar el ácido úrico. ¿Listo? Pero ese ácido úrico no se va a quedar en nuestro cuerpo, bueno, sí pasa a la sangre, pero los riñones son los encargados de limpiar nuestro organismo de ese ácido úrico y lo vamos a eliminar mediante la orina. Por acá tenemos la parte de la guanina, entonces vamos a la guanina. La guanina, su metabolismo va a comenzar ¿dónde? En el guanosín monofosfato. ¿Sí? En esa parte del guanosín monofosfato va a perder su grupo fosfato y se va a transformar en ¿qué? En un nucleósido que se conoce con el nombre de guanosina. Y esa guanosina va a perder su ribosa fosfato y se va a transformar en guanina. De ahí se transforma en ácido úrico, pero llega aquí a esta parte de la santina, por acción de que de la santinoxidasa se transforma en ácido úrico y nuevamente pasa a la sangre, a los riñones, bueno, y todo el cuento. ¿Qué es importante tener en cuenta en esta parte del ácido, de la síntesis del ácido úrico? Este ácido úrico se va a presentar en el cuerpo en dos formas, en forma de ácido úrico y en forma de urato monosódico. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Resulta que el pKa, o sea, ya sabemos que el pKa entre más alto esté, significa que es más básico, y entre más alto, más ácido, y entre más bajo, más básico. Entonces, el pKa del ácido úrico de este sistema, porque así es como se lo puede comprender mejor, el pKa va a ser igual a ¿cuánto? A 5.75 de estos dos sistemas. ¿Eso qué significa? Significa que cuando ese pKa se encuentra por debajo de ese 5.75 se presenta en el cuerpo en forma de ¿qué? De ácido úrico. Y nosotros ese ácido úrico lo expresamos, digámoslo así, en el cuerpo en forma de ¿qué? De orina. ¿Sí? Entonces, cuando bueno, lo que yo les decía de la parte de la solubilidad y de la precipitación. Cuando el ácido úrico alcanza un pH por debajo de 5, ¿sí? Él empieza a precipitar, él empieza a formar cristales. Entonces, aquí podemos comprender un problema de que haya un alto ácido úrico en el cuerpo. Entonces, debido a que hay un alto ácido úrico, digámoslo así, en el caso de una patología, y los riñones no pueden eliminar este ácido úrico, pues entonces lo que pasa es que el ácido úrico se va a cristalizar ¿en dónde? En los riñones. Entonces, ¿cómo se puede detectar esto? Mediante un examen de orina. Listo, ahora sí vamos acá al caso del urato monosódico. El urato monosódico se presenta en el cuerpo cuando el pKa se encuentra por encima de 5.75. Cuando alcanza ese pKa va a presentarse como forma de urato monosódico. Y entonces, al estar como forma de urato monosódico, ¿en dónde lo vamos a encontrar nosotros como urato monosódico? En la sangre. En la sangre está como urato monosódico. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa aquí. Cuando hay un alto, o sea, cuando todo esto, cuando todo este sistema colapsa, esta síntesis colapsa, y cuando hay demasiado ácido úrico en el cuerpo, cuando nosotros comemos demasiado frijol, demasiada carne, demasiado fructosa, va a ocasionar
que se produzca un mayor ácido úrico en el cuerpo, demasiado ácido úrico en el cuerpo, y que, o sea, un problema va a ser en los riñones, lo que yo les comentaba, que la forma de ácido úrico no se elimine por la orina. Ese es un problema. Cuando el pK está eh, por, por debajo de 5,75 y cuando el pK está por encima de 5,75, que es la forma de urato monosódico, entonces se va a quedar ¿en dónde? Se va a quedar en la sangre. Y es aquí cuando hay un problema también grave en nuestro cuerpo, o sea, cuando ya no se puede eliminar definitivamente el ácido úrico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que se forman cristales, o sea, este urato monosódico empieza a precipitarse, empieza a formar cristales en la sangre. El ácido úrico forma cristales en los riñones. El urato monosódico forma cristales ¿en dónde? En la sangre. Y al formar cristales en la sangre, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que me va a impedir que, que, que haya una correcta circulación, porque al formarse, al pegarse en las articulaciones, pues aparte de que va a haber dolor, aparte de que se va a inflamar y aparte de todo lo que va a ocasionar cuando existe, esta es la enfermedad que se conoce como gota. Entonces, me va a ocasionar problemas cardiovasculares. Inclusive los últimos estudios que se realizaron afirman que toda esta parte de la síntesis de todo esto, todo este sistema cuando tenemos una mala alimentación o cuando falla alguna de las enzimas que están aquí, entonces eso me va a ocasionar problemas cardiovasculares. Entonces, ¿a quién va a afectar directamente? Al corazón, al hígado, a los riñones. Entonces, por eso es importante alimentarnos bien y también hacernos chequear constantemente para que no ocurra esto. Bueno, aquí les hice algo así como la síntesis del ácido úrico. Aquí pues se los especifiqué de una forma más comprensiva, digámoslo así, y aquí es lo mismo. Aquí está la xantinoxidasa, bueno, que se produce aquí, que se produce como ácido úrico, bueno, como forma de urato, lo que yo les decía. Entonces, si no lo comprenden de esta manera, pues así como está aquí, es más fácil como la síntesis que yo les hice acá. Así se lo comprende mejor. Bueno, ¿qué importancia tiene determinar el ácido úrico en el suero? Bueno, nuevamente, como ya les comentaba, o sea, el ácido úrico, vamos a mirar que el ácido úrico en forma de qué? De orina, y el urato monosódico va a estar presente en forma de qué? En la sangre. Entonces, cuando nosotros determinamos un nivel alto, un nivel normal, digámoslo, de ácido úrico, podemos comprender cómo está funcionando nuestro sistema, qué tipo de problemas me puede ocasionar si me estoy alimentando de la mejor manera. Entonces, la enfermedad que yo les comentaba, de la gota, que era una forma de artritis que causaba inflamación dolorosa alrededor de las articulaciones. De hecho, cuando la gota está digamos, se presenta en una forma no tan grave, una forma aguda, se la puede controlar con medicamentos como la colchicina, como el allopurinol, como la prednisolona, se la puede controlar. Pero cuando ya, o sea, ya no hay un control, ya esto pasa ya a una forma, digamos, más grave, entonces ahí es cuando se genera el problema. Por eso es importante determinar qué niveles de ácido úrico nosotros presentamos en el suero, en la sangre. Entonces, aquí podemos mirar los valores normales en sangre de ácido úrico en los hombres, en las mujeres y también en los niños. Entonces, hay una diferencia entre el ácido úrico que que genera un hombre y el de una mujer, pero en la sangre. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de cómo puede ser en el suero, en el plasma, en las mujeres, en los hombres, ahí están los valores normales, y también en la orina. Entonces, ¿por qué resalto esta parte del suero y de la orina? Como ya les dije, nosotros tenemos dos formas. Bueno, aquí está como ácido, em, como ácido úrico, me perdí, y como urato monosódico, pues lo vamos a presentar en la sangre. ¿Listo? Entonces hay dos formas de determinarlo, en el suero, en el suero o en el plasma, y en la orina también. Y vamos a mirar que
Existen algunas diferencias entre cómo determinar el suero en el plasma y cómo determinar el suero en la orina. ¿Listo? Bueno, aquí les hice uno de los ejemplos de qué puede suceder cuando tenemos valores altos de ácido úrico en el laboratorio. Bueno, cuando nosotros tenemos niveles de ácido úrico alto en la sangre, que ya sabemos que es en forma de qué, de urato monosódico. Entonces, miren, aquí están todos los problemas que nos puede ocasionar eso. Enfermedad en el riñón, preeclampsia, que puede causar presión arterial peligrosa en las mujeres embarazadas. Lo que yo les comentaba de la dieta que incluía demasiados alimentos ricos en purina, que nos puede ocasionar la parte del ácido úrico. Esa es otra cosa también importante, el alcoholismo. Efectos secundarios de tratamiento de cáncer y los niveles bajos de ácido úrico en la sangre son muy pocos comunes y generalmente no son motivos de preocupación. Bueno, los niveles altos de ácido úrico sí hay que prestarle atención en el cuerpo, porque miren todos los problemas que puede ocasionar, aparte pues de la enfermedad que ya les comentaba. En el riñón también se puede ocasionar problemas, aunque existen enfermedades que son, digamos, de tipo genético, que también nos pueden ocasionar un nivel alto de ácido úrico. Entonces, ahorita vamos a mirar los métodos que hay para poder determinar, porque hay otra forma de determinar también cuando existen enfermedades causadas por ácido úrico, aparte de los de la sangre. Bueno, ¿qué pasa cuando hay valores bajos de ácido úrico en la sangre? Entonces, que hay un nivel bajo no es como tan alarmante, porque se dice que son pocos comunes y por lo general no hay motivo de preocupación. Entonces, aquí está la parte, digamos, de la parte nutricional también, porque cuando una persona tiene un consumo muy alto en vegetales, que es baja en carnes, en legumbres y en fructosa, entonces puede generar que no se produzca mucho ácido úrico en el cuerpo. Bueno, ¿qué pasa con los niveles altos en la orina? Este es un problema, ¿no? La gota. Esto se genera gracias a que aquí nosotros estamos alimentándonos con productos que contienen mucha purina, puede ser una razón. Cuando hay leucemia también se presenta. Cuando hay mieloma múltiple, en forma de efectos secundarios de tratamiento contra el cáncer y en forma de obesidad. Yo leí algo acerca de esta parte. Entonces, en la parte de la documentación, pues no sé, me gustaría enviárselas para que la lean porque en verdad el tema está interesante. Esta parte hablaba de que, o sea, un alto nivel de ácido úrico en la sangre, bueno, o en la orina, que se está eliminando mucho ácido úrico en la orina, no es significado, digamos, de uno, de 2 o de 3 días que uno se alimentó mal, no. O sea, cuando ya ocurre esto, significa que ya la forma, digamos, el hábito de comer, aparte de generar este problema que está aquí, nos genera este otro problema que está aquí. Y entonces ahí es cuando nos colocamos a reflexionar acerca de qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Bueno, ¿qué pasa con los niveles bajos en la orina? Entonces, puede ser un signo de enfermedad de riñón, envenenamiento con plomo, consumo excesivo de alcohol. Esta parte también nos puede servir como para hacer una investigación, envenenamiento con plomo. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, las enfermedades causadas por el ácido úrico, bueno, vuelvo a lo que yo les comentaba, o sea, mantener los niveles normales en el cuerpo es bien importante, porque si no nos alimentamos de una forma adecuada, en primer lugar, si no nos hacemos chequeos médicos y resulta que el ácido úrico se encuentra alto en nuestra sangre, entonces, ¿qué pasa? Me puede ocasionar un problema que se conoce como gota. Miren, ahí les coloqué unos dibujitos como para mirar qué es lo que me ocasiona. Entonces, ya podemos definir a la gota como ese problema cuando el ácido úrico se acumula mucho en forma de urato monosódico, claro está, ¿no? En la sangre. Cuando ese ácido úrico es altamente, muy alto en la sangre, o sea, el nivel es demasiado alto, entonces, ¿qué va a ocasionar? Que se cristalice en donde, miren, aquí está en las articulaciones y me genere ese dolor excesivo, bueno, en esa parte de las articulaciones. Entonces, existen dos tipos de gota, ¿sí? La primera, pues un tipo de gota que es ya, que está ocasionada con ese problema exclusivamente de gota. Y va a haber otro que está ocasionado directamente con relación con otras enfermedades.
¿sí? Entonces que ya sería como, digamos, como un efecto secundario de la enfermedad. Entonces es importante hacerse chequeos médicos. La parte de la alimentación, lo que ya les decía también, esta parte de la parte primaria, de la gota en parte primaria. Entonces, como decíamos, que es el aumento de la producción de ácido úrico. No se sabe, o sea, no se sabe exactamente por qué razón ocurre esto. Entonces se dice que puede ser debido a una mala alimentación. Ese es un factor muy importante. Y la otra es que puede ocurrir un fallo enzimático, lo que yo les comentaba. Cuando falla alguno de los metabolitos, cuando no se metaboliza bien en esa parte de la síntesis del ácido úrico, puede ocasionar esto, que se forme una gota primaria, porque eso también puede haber, perdón, que eso se presente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la hiperactividad de la enzima fosforilbosil pirofosfato sintetasa, los nombrecitos, bueno. Puede ser que falle esta, que haya una hiperactividad de esta y que haya un aumento, o sea, cuando hay hiperactividad de esta enzima significa que hay un aumento excesivo de ácido úrico, no se puede eliminar el ácido úrico por la orina, se queda retenido en la sangre y ¿qué pasa? Se queda en las articulaciones y nos genera este problema. También puede ser que haya un daño en el riñón. Entonces, como ya nosotros sabemos, ya yo les expliqué esa parte, el riñón es el que filtra, es el que va a filtrar nuestra sangre, va a limpiar la sangre del exceso de ácido úrico que nosotros tenemos y lo va a llevar a través de la orina. Pero cuando el riñón no funciona, entonces puede quedarse el ácido úrico en la sangre y entonces puede nuevamente desencadenar a que se dé paso a esta patología. Bueno, y la secundaria, como ya les contaba, miren, aquí está. Que también, bueno, sí es el aumento de la producción de ácido úrico, sí. Pero entonces, como yo les decía, esta gota secundaria ya ocurre cuando existen otros problemas en el cuerpo, como por ejemplo leucemia, melanoma múltiple, anemia hemolítica, tumores. Muchas de ellas son debidas al aumento de la actividad de la médula ósea, bueno, el recambio celular, bueno, todo esto. Ya digamos que es como un efecto secundario la gota de esas enfermedades que están en el cuerpo. Aquí hay otro ejemplo, hay un tipo de enfermedad que también produce esa patología. El déficit de la enzima que está aquí, de la hiposantina, entonces es importante hacerse chequeos médicos. Porque, como les digo, puede haber gota primaria, que no es tan grave, que se la puede curar, pero la gota secundaria ya puede ser debido a un problema ya más grave, una patología ya más grave presente en el cuerpo. Bueno, ¿qué causa? Ya dijimos los malos hábitos alimenticios, que ya desde hoy nos vamos a alimentar bien. Tomar diuréticos también, porque cuando nosotros, esta parte también me parece interesante porque cuando uno toma muchos diuréticos, por ejemplo, cuando se está haciendo dieta y todo el cuento, bueno, uno toma esa parte de diuréticos y a quién está perjudicando directamente, pues a nuestros riñones. Está excediendo el trabajo y va a hacer que pase lo que yo les comentaba, que el riñón no funcione de la manera correcta y que el ácido úrico se quede en la sangre. La parte de la insuficiencia renal. Y las raras predisposiciones genéticas. También produce hiperuricemia y puede causar gota. Em, en esta parte también, o sea, en la parte del riñón. Bueno, casualmente mi familia, de parte de mamá, presenta esta parte de la predisposición genética. Es una enfermedad que causa riñón poliquístico. Entonces, cuando cada uno de los integrantes de mi familia, ¿sí?, cumple 25 años, nos exponemos a un examen para poder calcular el nivel de creatinina del riñón, para mirar cómo está funcionando y para ver si hay ácido úrico en la sangre. O sea, casualmente me tocó exponer acerca del tema. Entonces, investigué más, consulté más y esta parte de la predisposición genética es importante porque puede ser que aparte de que no nos estemos alimentando bien, bueno, en mi caso, no estaba llevando una buena alimentación, entonces puede ser que exista, o sea, este problema, pero debido a los malos hábitos alimenticios, pues se genera que con el tiempo yo pueda sufrir
de la enfermedad genética que les comentaba. Entonces, esta parte es importante. De hecho, tengo dos parientes que murieron por este problema y, y mi tío, de parte de mamá, tío cercano, digámoslo así, tiene este problema, porque pues su alimentación no fue de la manera correcta. Bueno, él viajaba mucho, no se alimentó bien y entonces hizo a que esto se desarrollara y pues que el ácido úrico en su cuerpo aumentara. Bueno, entonces, por eso es interesante el tema. Bueno, ¿qué síntomas tenemos? Bueno, aquí tenemos algunos síntomas de la gota. La parte del dolor intenso, no, y lo más, digamos, caótico de la situación de la gota es que por lo general estas partes que están aquí, el dolor articular, la molestia, bueno, la inflamación, ocurre en la noche. O sea, entonces es molesto, es incómodo no poder descansar bien por esta parte de los síntomas que genera la gota. Entonces no hay que alimentarnos bien, nuevamente repito eso. Bueno, el diagnóstico, aquí está, existen muchos métodos que además del sanguíneo nos pueden ayudar a determinar cuándo existe gota. Por ejemplo, prueba de líquido sinovial. Entonces aquí está cómo se hace, se extrae directamente de la articulación del líquido para mirar si hay cristales, eso se lo puede ver al microscopio, si se formaron cristales en, en, en esa articulación, así se puede decir o si se puede hablar de gota, digámoslo así. El análisis de sangre, o sea, esta parte del análisis sanguíneo también es importante, pero, o sea, esta parte tiene un inconveniente, la parte del análisis sanguíneo, que como les decía, puede ser que el ácido úrico aumente debido a la mala alimentación, alimentos que son ricos en purinas, y puede ser que no tenga gota. O puede ser que la persona tenga gota, pero que no presente un nivel alto de ácido úrico. Entonces, por eso se dice que este tipo de análisis son un poco confusos. O sea, obviamente ayuda a diagnosticar cuando existe un problema en la sangre. Pero entonces los médicos se tienen que ayudar de una ayudita extra, digámoslo así, para poder determinar la gota. Radiografías, estas nos van a permitir que observar cuando existe una inflamación articular. Una ecografía también se debe hacer para mirar, o sea, en esta ecografía ahí es donde se van a detectar que los cristales de urato monosódico, lo que yo les decía, que el urato está presente, el ácido úrico está presente en forma de urato monosódico en la sangre. Y esto que es importante. Y esta parte, esta parte de la tomografía computarizada. Bueno, realmente Colombia no tiene un buen sistema de salud. Nuevamente lo comprobamos por esta parte. Porque, o sea, son un tipo ya más específicos de imagen que puede ayudar a un paciente que está presentando gota. Pero, o sea, no se realizan de manera demasiado rutinaria. De hecho, creo que en Colombia no lo realizan. Entonces, la verdad sería una muy buena opción tomar un examen con esta tomografía, porque dice, este tipo de prueba por imágenes puede detectar la presencia de cristales de urato en una articulación, incluso si no está gravemente inflamada. Esta prueba no se realiza de manera rutinaria en la práctica clínica debido al costo. Entonces, ahí está la razón por la que casi no se la utiliza. Bueno. ¿Qué tratamiento? Lo que yo les comentaba, ¿no? Existen medicamentos antiinflamatorios que nos pueden ayudar a ese problema. Aquí tenemos la colchicina, que es muy utilizada para el tratamiento de gota, los corticosteroides. Tenemos aquí en la parte cuando ya existe una complicación ya, digamos, más grave de la gota, o sea, ya cuando hablamos de que el paciente ya está presentando ya síntomas graves, digámoslo así, de gota. Entonces podemos utilizar medicamentos que bloquean la producción del ácido úrico y otros que facilitan la eliminación del ácido úrico. Entonces existen diversidad de medicamentos y una gama de medicamentos que me pueden ayudar con ese problema para corregir la gota. Entonces, y esa parte creo que sí es importante porque yo tenía acá algunos ejemplos. Por ejemplo, en la parte
de los medicamentos, acá está. En la parte de los medicamentos que antiinflamatorios, entonces miren, un ejemplo típico, el ibuprofeno. Entonces, antiinflamatorio no esteroide, ¿qué significa? Desinflama la articulación y ayuda con el dolor. ¿Listo? En el caso de, ahí tenemos otros que son los que bloquean la producción de ácido úrico. Entonces, miren, esta parte sí es importante. Estos que bloquean la producción del ácido úrico, la enzima que yo les dije que había que tener en cuenta es la enzima, la xantinoxidasa. Entonces, esos medicamentos que bloquean la producción de ácido úrico, ¿sí? Van a bloquear a quién? A la enzima xantinoxidasa. Entonces, si nos regresamos en la parte de las diapositivas, ¿dónde está? En la síntesis, aquí. Si me bloquean esta enzima xantinoxidasa, a esta, entonces ya no se va a producir, ácido úrico y por lo tanto, pues ya no se va a cristalizar, ya no va a haber dolor, bueno, ya va a haber, digamos, una zona más transitable por la parte de las articulaciones en cuanto a la parte sanguínea. Entonces, eso también era importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí estábamos. Y en alimentos que ayudan a bajar los niveles de ácido úrico en el cuerpo. Bueno, yo encontré una información acerca de que los alimentos que observan ahí, el café, la vitamina C y las cerezas, eran medicamentos que me ayudaban a bajar ese nivel de ácido úrico en el cuerpo. Pues hasta ahorita se están haciendo investigaciones, porque digamos que no hay como la certeza del por qué, o sea, la razón científica de por qué pasa esto, por qué ocurre esto. Entonces, no se sabe, pero, o sea, los dejo ahí como un campo abierto de consulta, de investigación, porque me pareció interesante. De hecho, me gusta demasiado el café, soy muy amante del café, entonces, pues, como lo coloqué ahí, porque me pareció importante. Entonces, les digo, están haciendo investigaciones acerca de por qué razón se baja el ácido úrico en el cuerpo, aún lo están investigando. O sea, no se puede decir que tome vitamina C o que coma cerezas para bajar el ácido úrico en el cuerpo, digamos que no se lo podría recomendar. La recomendación más básica estaría como en la parte de cuidarse en el nivel de alimentación con purinas, ¿sí? Con alimentos que tengan purinas. En dado caso de que sea, por mala alimentación, ¿sí? Pero ya si es una patología, digamos, más grave, como en mi caso, que ya es genético, ¿sí? Que yo puedo sufrir de eso, entonces sí hay que consultar al médico. Las consecuencias aquí están. Aparte del dolor, lo que yo les comentaba, el dolor que es realmente molesto, según lo que leí, es molesto. La forma como se acumula ese ácido úrico en las articulaciones es grave, ¿sí? Aparte de todo eso, la consecuencia más, digamos, más resaltable aquí